Vale, la siguiente presentación es acerca del diagnóstico diferencial de la hematuria, que es algo muy habitual. ¿Alguien trata conejos aquí? ¿No? ¿Trabajáis en clínica habitualmente? Perro gato, entonces. Nadie hace nada de exóticos. Bueno, pues a partir de este fin de semana supongo que sí, ¿eh? Bueno, los veis, luego nos los referís y así ya. Vale. Vamos allá. Bueno, la verdad es que me encanta esta charla porque es algo tan habitual y lo diferencio entre macho y hembra porque la presentación es un poco diferente y en la hembra es un poco más fácil de confundir una cosa con la otra, ¿vale? Debido a la posición anatómica tan cercana que hay de la vulva al ano, muchas veces la gente cuando ve la sangre o las zonas manchadas de rojo no sabe diferenciar una cosa de la otra, ¿vale? Pero en general, ¿vale? Es un poco trampa porque pongo esta foto en la que se ve que no es una sangre intensa y que está manchada a la toalla de zonas rojizas, que es más típico de una hematuria, y animales en los que tienen el área perineal al lado de la vulva, que casi bien es un coágulo de sangre que está pegado y adherido al pelo, ¿no? Pero no siempre es así, ¿eh? Se ve un charco de sangre y luego adivina de qué parte del animal viene. Acordaos lo que os he dicho, los herbívoros un pH básico, la cantidad de calcio que eliminan, la posible presencia de porfirinas, que esto es algo a descartar siempre, ¿no? La anatomía como estaba, en los machos 2 testículos, el pene más caudal, en las hembras la presencia de 2 cuerpos totalmente individualizados que desembocan en un vestíbulo vaginal, cada uno por separado, ¿vale? Y vamos allá. Hay diferentes tipos de presentación. Animales que vienen con la orina roja y que ves un charco de orina, incluso a veces con coágulos. Animales que vienen con una secreción que adivina de dónde es, o animales que vienen ya con una propia alteración típica de orina, disuria, polaquiuria, poliuria o estranguria. Y si no, animales que vienen con apatía, anorexia. Entonces, en el momento aquí, después de hacer la exploración, ¿qué os planteáis de prueba? Ya lo tenéis en la presentación. Imagen, ¿vale? Es lo más habitual, ¿vale? Porque si yo hago urianálisis de algo que está en el suelo, es un riesgo, y para coger una muestra de orina, ¿qué os recomiendo? Hacerla ecoguiada. Así que ya vais a estar con el ecógrafo investigando lo que está ocurriendo en la cavidad abdominal, ¿vale? Entonces, evidentemente, habrá que hacer un examen general, un urianálisis, hematología y bioquímica, pero las pruebas de imagen son fundamentales para acabar de concluir el diagnóstico. En general, animales dependiendo del curso, porque una enfermedad renal crónica tiene más típica presentación de adelgazamiento, pero cuando es algo agudo y directo del reproductor, salvo que sea un tumor, lo demás tiene una presencia tan aguda que si el animal ha estado bien alimentado y tiene una buena actitud y un buen comportamiento, probablemente no veamos adelgazamiento, ¿vale? Pero hay que considerar luego todo lo que hemos comentado, tanto en la anterior charla, de la presencia de dermatitis urinarias, de curso crónico, como las zonas perineales manchadas, y a veces en los machos, dependiendo de la etiología, que ya veréis imágenes, vemos el pene engrosado o ulcerado, y luego la exploración abdominal en función de cada caso, igual que os comentaba en el digestivo, dependiendo de la localización, de la forma e incluso de la textura, podéis encontrar globos vesicales, por el contrario, vejigas pequeñas y engrosadas, típicas de cistitis, o animales que presentan alguna estructura tubular que incluso podéis notar nódulos, ¿vale? La palpación renal, acordaos que los riñones están muy craneales, casi por debajo del arco costal, especialmente el riñón derecho, y que en algunos casos la palpación es difícil acabar de confirmar cómo está la superficie del parénquima, pero sí si un riñón es más pequeño o más grande, o tiene una forma anómala. Entonces, como os he enseñado antes, las típicas dermatitis, esta foto es nueva, ¿vale? Animales que los coges y no controlan la orina y aparecen manchados ya desde el transportín y luego en la mesa se te orina, ¿vale? Las diferencias entre
pHs urinarios y contenidos de carnívoros y herbívoros, y lo que recomendamos es esto, una colección de orina ecoguiado. Y apuntaos esta norma, porque si os acordáis, yo os decía que las densidades urinarias tienen un amplio rango. ¿Qué nos encontramos? Que generalmente en muchos conejos las densidades son hipostenúricas. Si os acordáis del concepto de hipostenuria, significa que la densidad es menor que la densidad del plasma. ¿Y cuál es el principal diagnóstico diferencial en perro-gato? ¿Os acordáis? ¿Es enfermedad renal? Tenéis medicina interna la semana que viene, ¿no? Vale, pues os voy a dejar la duda. En conejos, la verdad es que sí, ¿vale? Los signos clínicos característicos con una densidad tan baja y con niveles de riñón alterados, más una anemia generalmente no regenerativa, prácticamente ya puedes decir que tiene enfermedad renal. Quizás no tiene insuficiencia renal, ¿eh? Que esto hay que ir con cuidado, que la gente entiende todo insuficiencia renal. No, este riñón es funcional, solo que tiene patología. De hecho, la mayoría de nefritis intersticiales, como lo único que tienen alterados son los túbulos, muchos parámetros renales son normales. Acordaos de esta imagen, que es característico y fisiológico. Si estáis acostumbrados a trabajar con perro y gato y tenéis al jefe y le enseñáis esto, va a decir que tiene cristales, que hay que tratar. No, esto es normal en conejos. Radiológico. Venga, podemos encontrar imágenes tan evidentes como esta, que es un globo vesical, ¿vale? Algo está pasando en la contracción de esta vejiga. Podemos encontrar evidencias de urolitiasis en vejiga, llegando ya en la uretra. Fijaos dónde está esta, ¿vale? Otra vejiga. Acordaos siempre de hacer varias proyecciones. ¿Dónde está este cálculo? ¿Cuál? Este de aquí. En la uretra, ¿sí? ¿No está fuera? Está en la uretra peneana. Esto es un macho, aquí tenemos los testículos y el pene queda aquí. O sea, imaginaos, ¿cómo viene este animal? Así, andando, comiendo, goteando orina por una úlcera que tiene aquí en el pene, pero ¿tiene globo vesical? No. Se han dado cuenta que han encontrado un poquito de sangre en el suelo y nos lo traen y te encuentras así. Vamos, yo me imagino en medicina humana una piedra aquí, vamos, y estoy tirado en el suelo que me tienen que recoger. Pero algunos conejos lo toleran mucho. Venga, más radiografía. La presencia de cálculos y de piedras claras, por decirlo de una manera, localizadas en la pelvis renal es algo muy habitual en animales de avanzada edad que han tenido enfermedades crónicas. Y la pregunta es, ¿dónde está este cálculo? Está en el uréter. Vale, y de ahí la importancia de hacer un buen estudio de imagen y, si es necesario, ¿qué prueba recomendarías aquí? Un contraste. Hacer una urografía, ya sea una urografía excretora radiológica o de TAC. Más que nada porque evidentemente habrá que hacer cirugía, pero hay algunos casos en que dices, mira, tienes 7 años, ¿qué hago? ¿Me propongo una cirugía de nefrotomía y extracción y quitarle este cálculo del uréter, o hacemos una nefrectomía con ureterectomía? Entonces la única manera que tenemos de asegurar es la viabilidad del riñón. Si es viable, ¿por qué no? Si no es viable, ya no pierdes tiempo, porque la cirugía es totalmente diferente. Este es un caso que desgraciadamente acabó en necropsia, y fijaos la diferencia de tamaño de un riñón a otro. Entonces, en los dos hay calcificaciones, solo que es más evidente en el riñón izquierdo, que tenemos aquí, que está pequeñito, retraído, y veis el uréter. Aquí también tenía cálculos, que no los he querido enseñar para no daros más pistas, y el cálculo grande está aquí. Aquí tenemos la vejiga, todavía está a punto de llegar al trígono. Tiene una leve hidronefrosis, es que tendría que tener una alteración de hidronefrosis mucho más grave, pero no la tiene. Es como que los conductos se adaptan
a la presencia de estructuras y la orina va pasando. Es curioso, en otra especie no pasaría así. Casos más graves, que es muy importante estudiarlo aquí, que puede ocurrir, ¿vale? Y fijaos lo que os comentaba, ya tengo una pelvis renal que toda es un gran cálculo. Cuando lo hacemos con ecografía, ¿cuál es la definición? Venga, alguien me describe la ecografía del riñón. Tiene... Vale, pero la consecuencia... ¿A qué? Tiene una imagen... De sombra acústica. Pero sí, pero... Bueno, tiene una imagen de sombra acústica porque... Porque tiene presencia de mineralización en la pelvis renal. Estos son mineralizaciones en la pelvis renal. Esto es ya... Tiene un cálculo o tiene una imagen hiperecogénica de ecogenicidad mineral que crea sombra acústica, ¿vale? La diferencia, porque a veces cuesta diferenciar la mineralización de los pequeños cálculos y generalmente esto, si os fijáis, da una leve sombra acústica, pero da, ¿vale? Y la distribución es muy diseminada. Luego en los conejos tenemos la hipercalciuria, que puede ser un hallazgo ocasional debido a que los conejos eliminan gran cantidad de calcio en la orina. Cuando el animal orina vemos que hay muchas partículas en suspensión y cuando se seca forma este yeso. Ecográficamente lo vemos así, radiológicamente lo vemos así. Que además, si alguien no sabe nada, te dice, ¿le habéis hecho un contraste a este conejo? Porque es compatible, ¿eh? O sea, si yo no os digo nada, el diagnóstico diferencial aquí es, salimos de una orografía excretora y tenemos el contraste localizado en la vejiga urinaria, ¿vale? Radiografía lateral, radiografía ventrodorsal. En el diagnóstico diferencial de urolitiasis, una vez más, como no, encefalitozón, ¿vale? Tenéis que pensar que todo aquello que altere el flujo dentro de un riñón facilita que se produzcan cálculos. ¿Por qué? Hay una peor vascularización, peor filtración, pero la concentración que se elimina de calcio siempre es la misma. Entonces llega un momento que concentración con un volumen menor, mayor concentración acumulada. Al final, ¿qué ocurre? Que esto irrita, precipita, forma cálculos y si no, produce esas orinas lodosas. La hipervitaminosis, que ya os lo comenté, ¿vale? Que recomendación inicial son 1000 unidades internacionales, pero lo ideal son 800. Muy bien. Finalmente, tumores propios del riñón. Carcinoma, linfosarcoma y nos quedaría uno más que es el nefroblastoma, pero que no es habitual como causa de urolitiasis, porque es una neoplasia propia del riñón. Las enfermedades vesicales, igual que cualquier otra especie, bacterianas sobre todo vía ascendente, más frecuente en las hembras que en los machos, presencia de pólipos, todo esto es un diferencial que aparece en la literatura, pero la verdad es que son muy poco habituales. En cambio, cosas que aparecen de manera esporádica, pero que en inglés dicen it is not uncommon, que significa que de vez en cuando lo vais a ver, son las hernias. Hernias vesicales, que ¿dónde puede aparecer una hernia vesical? Vais a quedaros sorprendidos, en la bolsa escrotal. Acordaos que el escroto tiene una comunicación directa, porque el canal inguinal está abierto, y en cuestiones de inflamaciones crónicas, de traumatismos o cualquier otra causa que haga compresión sobre la vejiga, puede acabar dentro de la bolsa escrotal, ¿vale? Luego hay anomalías congénitas, pero generalmente los casos descritos son consecuencia de algo. Y finalmente, tumores propios de la vejiga urinaria. Y una vez más, os reitero, ¿vale? Cualquier disminución de flujo por cualquier causa. Entonces, tiene que haber inflamaciones o infecciones o degeneraciones, lo que sea que afecte al parénquima renal. Que esto lo sumas a que esta orina es básica, llena de cristales, va a favorecer que se produzca una nefrolitiasis o urolitiasis. Igualmente os lo pongo y reitero, ¿vale? En cobayas. Imagen típica de nefritis intersticiales crónicas, y aquí igual lo tiene, con cálculos, y son dos casos que son etunículo positivo. Los cobayas es una enfermedad que, fijaos que el artículo es del 93. La mayoría de compañeros hacemos serologías en cobayas cuando sospechas de que hay una enfermedad renal.
Hay algunos casos seropositivos, pero mira que nosotros hacemos necropsia, y no lo hemos encontrado nunca, pero que queda allí y que es una enfermedad a considerar. Por otro lado, vamos a mirar la composición y la mayoría de los cálculos que vemos es curioso porque están constituidos de carbonato cálcico y de estrubita, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿por qué de estrubita? Uy, cuando un perro tiene una infección de orina y se basifica el pH, el principal cristal que se produce es de estrubita. Esto tenéis que acordar, ¿eh? Orina de perro con pH básico, principal cristal, estrubita. ¿Se tiene que operar? En principio no. Se tiene que acidificar la orina, cambiar la dieta y controlar al animal que no tenga un problema luego de obstrucción, porque no se ha disuelto bien el cálculo, ¿vale? Entonces es normal que en orinas básicas, y aquí os pongo 3 estudios de cobayas, en los que habla que, especialmente en cobayas, los cálculos son combinación de carbonato cálcico y estrubita. En conejo casi todo es de carbonato cálcico y oxalato. Aquí hay un estudio que os lo tengo puesto, donde considera las diferentes especies, conejo, cobaya, hurón y otras especies, en las que incluye hámsteres, ratas y ardillas, y va hablando de las diferentes composiciones, ¿vale? No voy a hacer hincapié, más que nada porque me hace gracia que los tengáis, pero fijaos que los principales en hurón, que es como un carnívoro, bueno, ¿cómo no? Es un carnívoro, lo podemos asociar a perro gato, son de estrubita, ¿vale? Aún así hay cálculos de xantina, de oxalato, de muchas índoles, ¿vale? Más que nada para que lo tengáis. Las cistitis y uretritis, vamos a entrar, porque ya os he hecho toda la explicación al principio. Evidentemente, las cistitis más frecuentes en las hembras, por la vía ascendente, uretritis más frecuentes en macho, ¿vale? Ya sabemos el curso y los signos clínicos. Importante aquí que no perdáis tiempo. Citología y cultivo. Vale, no puedo hacer cultivo, pero ¿qué puedo hacer con la muestra de orina si no puedo hacer cultivo y quiero tener una respuesta rápida de las bacterias? ¿De qué? O sea, no puedes ir a tu técnico y decirle tíñeme la orina, porque ¿qué pongo? Farmatín, ahí pom 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 pom, L'Oreal, pom pom pom. ¿Qué tinción hago? Si yo quiero saber la característica microbiana de esa orina, ¿qué hago? Una tinción de Gram. Es que los que trabajáis con perro y gato no lo tenéis. Los que trabajamos en exóticos tenemos tinción de Diffquick, las de Romanowski, tinción de Gram y, si es necesario, tinción de Giemsa y tinción de Thiel-Nielsen. Hay que ser un poco más machacas en ese aspecto, pero el laboratorio en estas especies es crucial. Pensad que yo voy a dedicarme 10 minutos al animal para cogerlo todo, luego todo es laboratorio. En un perro, ahora primero el ácido iónico, me voy al animal, le saco sangre, ahora tengo que coger la orina, me voy a ecos, vuelvo a pinchar, si me ha caído la orina por el camino, vuelvo a pinchar. En nuestras especies el estrés que genera todo esto es fatal, ¿vale? Así que todo preparado. Los casos de hernia, para que tengáis la literatura cercana y lo podáis contrastar, ¿vale? Y evidentemente vamos a tratar todas las enfermedades renales a nivel general, van con analgesia. ¿Qué hay que vigilar aquí con la analgesia? Bueno, la dosis y el producto, ¿vale? Aunque una enfermedad renal, ¿qué está contraindicado? Una Inecox 2, con lo cual un Meloxicam, con cuidado, tiramos de metamizol, incluso paracetamol. Nosotros no utilizamos paracetamol, pero sabéis que en perros es un fármaco habitual. Los Anticox 3 ahora ya están de moda. El metamizol, que es el nolotil, se utiliza desde hace muchísimos años en experimentación. De hecho, los estudios más importantes que hay de anestesia en conejos es comparar el uso del metamizol prequirúrgico. Y estamos hablando de más de 20 años atrás. Evidentemente hay que facilitar la micción, con lo cual sondaje,
que luego comentaremos 4 detalles, fluidoterapia e ir controlando la funcionalidad renal, porque hay que descartar nuestra azotemia perrenal de nuestra azotemia renal y posrenal, ¿vale? Si hay cirugía o obstrucción. Os pongo estas imágenes para que seáis conscientes de lo fácil que es una confusión de sexo. Un macho entero, un macho castrado. Que tú ves esto por primera vez y dices, me ha enseñado Jaume que la unión que hay entre el ano y la salida genital en machos es marcada y se protruye el pene, pero en las hembras es prácticamente adherido uno al otro. Y dices, es una hembra. Y es un macho castrado, y cuando le dices al propietario, esto es una hembra, no es un macho, pero si me lo castraron el año pasado en una clínica, me han tomado el pelo, no sé qué, porque claro, tú puedes defender esto. Entonces fijaos que la abertura es crateriforme, es un puntito, mientras que si esto fuera la salida vaginal, tendría una hendidura que va desde la punta hasta llegar prácticamente a tocar el cuerpo del animal. ¿Vale? Más que nada lo dejo porque es motivo de confusión. Cuando lo sabes es muy evidente, pero cuando no lo sabes lo dudas. Dime. Dentro del tratamiento, ¿puedes usar en conejos algún antimuscarínico? O sea, que Flavoxata, algo así, para ayudarles a orinar cuando tienen este tipo de cálculos. Claro, pero todo depende del proceso que tenga. Claro, si son problemas de atonías y demás, sí. Ok. Vale, la pregunta era sí, ¿qué ayudantes podemos dar a la micción del conejo? Vale, el sondaje, evidentemente, es un proceso que requiere sedación y anestesia, es bastante molesto y doloroso, ¿vale? Hay que respetar la anatomía, realmente en un macho no es complicado, pero tiene un punto donde hay que hacer una indicación. Controlar el diámetro, yo recomiendo las sondas que son más flexibles, porque estas son un poco rígidas, y a veces lo que nos encontramos, sobre todo en las cobayas, es que estas sondas son muy largas. Por eso, si pones esta sonda que es tan rígida y larga, a veces empujas tanto la vejiga que es que da miedo a perforarla. Solo para que tengáis una idea de la noción, las glándulas anejas en un conejo son muy peculiares, en un cobaya también, pero voy a hacer hincapié en el conejo. Aquí tenemos la vejiga de la orina, aquí tenemos ya finalmente la uretra final, y todo este complejo de aquí es donde están las glándulas anejas. Y los conejos tienen la B, que son la glándula seminal, que está ligeramente septada, pero casi no se aprecia, tiene como una pequeña hendidura aquí. Y luego todo esto es la próstata, que tiene 3 partes. Tiene propróstata, próstata y parapróstata. Entonces, hay un riesgo de que cuando se sonde, la sonda, en lugar de entrar en la vejiga urinaria, te entre dentro de esta vesícula, ¿vale? Que yo os digo que está aceptada, pero realmente la imagen que da es la de un globo único. Entonces, el truco es poner el animal en reconveniencia dorsal, de manera que te queda la vejiga aquí, el pubis, el pene, haces presión donde acaba el pubis, de manera que al presionar, de alguna manera, cierras o pones muy longitudinal la sonda, de manera que te sobrepasa la entrada a la glándula seminal. Aun haciéndolo así, hay un riesgo. Entonces, el primer paso es introducir un contraste de aire para ver qué es lo que estamos llenando y luego, finalmente, ya lo suturamos y demás. Pero hay que confirmarlo, ¿vale? Porque si no, también está descrita la inflamación de esta glándula, que puede ser iatrogénica, ¿vale? Cuando lo tenemos sondado, este es el caso de una hipercalciuria. Fijaos cómo me quedan mis manos, parece que esté eliminando barro, y es la orina lodosa típica de un animal con un problema renal que me acaba con control en la orina de exceso de calcio, y sale esta arena. Fijaos la diferencia, ¿vale? Este tiene un poco de hematuria, esto antes de centrifugar, centrifugado, ¿vale? Y si fuera una orina normal, prácticamente tendríamos un sedimento que queda acumulado aquí con muy baja concentración, ¿vale? Pensad que eliminan muchísimo calcio, no significa que el 40-50% de calcio excretado sea el volumen total urinario, que realmente estamos hablando de un 15 o un 20%, no mucho más. Urolitiasis, tratamiento, pues va a depender.
desde nefrectomía, nefrotomía, ureterotomía, uretectomía, cistotomía, depende de dónde sea el cálculo, ¿vale? Y os pongo alguna información. Eso es un abordaje lateral que lo tenemos publicado, ¿vale? En el que localizamos el riñón, lo extraemos, eliminamos los cálculos, suturamos. La técnica dice que hay que suturar la cápsula, aquí es inviable, con lo cual lo que hice es un parche de grasa, pero listo, fantástico, lateral, y ahí lo tenemos. Hay luego una serie de tratamientos alternativos para cuando no se puede operar o queremos eliminar un poco los cálculos o disminuir la cantidad de calcio, que son los productos que funcionan sobre la musculatura lisa o sobre la cantidad de calcio que se filtra a través del riñón, ¿vale? Vamos a ver un poquito de cada uno súper rápido. De los bloqueantes de los canales de calcio, lo que se ha visto es que favorecen la contracción de la musculatura lisa, con lo cual lo que quiero favorecer es la eliminación de estos cálculos que quedan retenidos sobre todo en el uréter. Realmente dosis no tenemos descritas para los conejos, salvo el uso de algunos de ellos que se recomiendan para evitar las adherencias postquirúrgicas. Así que son dosis totalmente extrapoladas que no sabemos si funcionan o no, pero que al menos a estas dosis no vamos a causar ningún problema en los animales. Uno de los más habituales y que seguro que os suena son los bloqueantes alfa-adrenérgicos, que supongo que tu pregunta iba por ahí, ¿vale? Por el uso del prazosin o similar, ¿puede ser? Sí. ¿Vale? Estos también disminuyen el tono, se han utilizado sobre todo en perro-gatos, son muy habituales, y en alteraciones hormonales también se han utilizado. Las dosis que tenemos no son de conejo, son de gato, pero aún así las podemos utilizar y no dan ningún problema. Uno de los fármacos que hemos estado utilizando más habitual, tanto en cobayas como en conejos, es la tamsulosina, que la tamsulosina se ha utilizado en la hiperplasia benigna prostática, las instrucciones urinarias en medicina humana, y que la dosis que está descrita en perro-gato es algo que un día alguien lo introdujo en la literatura y ahí está, ¿vale? Porque no hay unos estudios que diga la dosis concreta es esta. Además, fijaos la diferencia de dosis de 0,3 a 300 microgramos. La suerte es que efectos secundarios tienen muy poco, y lo que queremos es favorecer y la relajación de la musculatura lisa del uréter, de la uretra, incluso de la misma vejiga, ¿vale? Esta casa presentó un póster de este uso de fármaco en un perro con tratamiento efectivo, pero bueno, no sabía deciros si sí o si no. La historia es que si después de dar esto vemos que la funcionalidad renal no se altera, pero que pasan 3-4 semanas y el cálculo apenas se mueve, es que no lo vais a mover. Así que la idea es operarlo. Pero claro, estamos hablando de 3-4 semanas con un cálculo en un uréter. El riesgo de nefrosis es muy elevado. Esto implica que vente casi 2 o 3 veces por semana a hacer controles ecográficos, porque ya os lo que he dicho, lo que no pasa a lo mejor en 15 días me pasa en un momento del día. Entonces hay que ir con cuidado. Hay otros que se han utilizado, como es la aminotriptilina o el glucagón, pero que exactamente no tenemos grandes datos. Algunos lo usan de manera empírica y se ha descrito 1 miligramo por kilo de aminotriptilina, pero que están allí. Por último, la eliminación de la cantidad de calcio que se llega a filtrar por el riñón, que lo que hacemos es utilizar un efecto secundario de un producto que se utiliza para favorecer la diuresis. Entonces, uno de ellos son las tiazidas, que se ve que incrementan la absorción de calcio y de sodio. En cierta manera hay que intentar controlar los niveles analíticos para ver en qué te estás equivocando luego por el uso de estos fármacos. Entonces, uno de ellos es la hidroclortiazida, que tampoco tenemos unas dosis concretas en conejos, así que las extrapolamos de perro. También se habla de modificadores del cambio de pH para ver qué podemos hacer con esta cantidad de calcio que queda eliminada en la orina. Y extrapolado de medicina humana se saca el citrato potásico, que lo que se ve es que se incrementa el pH urinario, con lo cual se junta el calcio con el citrato y esto evita que se forme el oxalato. La pregunta es,
como nosotros ya trabajamos con especies de pH básico, realmente nos va a funcionar. Hay compañeros que lo usan y dicen que están contentos, que esto funciona. Realmente ya modificar el pH no lo vamos a modificar porque ya lleva un pH básico de per se, la orina del conejo, pero quizás al disociarse el citrato y unirse al calcio, este citrato cálcico no formará oxalato cálcico. Pero ¿y qué pasa con el carbonato? Que es una de las principales fuentes que hay de formación de calcio dentro de la orina. De hecho, hay más carbonato cálcico que oxalato. Entonces, yo lo dejo porque aparece en algunos libros, hay referencias en libros, pero no en papers de estudios realizados, pero que sepamos que está allí. Total, lo mismo, no va a matar al conejo. La pregunta es si realmente funciona o no. Luego también se ha utilizado la vitamina B6, todo extrapolado de medicina humana, porque también ayuda a la prevención de cálculos de oxalato, ¿vale? Y finalmente la vitamina C, ¿vale? Sabemos que la vitamina C acidifica, pero mi pregunta es si la vitamina C es un riesgo para producir cálculos de... es el sentido contrario. La vitamina C dicen que en medicina humana puede promover la formación de cálculos de oxalato por la acidificación. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo en cobayas, que estamos sobredosificando de vitamina C porque creemos que necesitan más y más, deberíamos de ver más riesgo de cálculos de oxalato, y no es así, ¿vale? Es una recomendación que se da en medicina humana, pero no en medicina veterinaria de uso. Vale, una vez más, recordemos el metabolismo tan curioso que tienen los conejos, ¿vale? Quiero que hagáis especial hincapié, leeros este paper porque es muy interesante. Entonces, hemos descartado ya todos los problemas urinarios a través de una ecografía y una radiografía y decimos, vale, entonces nos encontramos esta imagen, ¿vale? ¿Alguien se atreve a describirla? Vamos a ver, venga. Radiografía lateral derecha de un conejo hembra, adulto. ¿Qué tiene? Vemos que hay un desplazamiento dorsal por completo del colon distal, con evidencia clara de ambos riñones, un desplazamiento craneal y ventral de todo el paquete gastrointestinal. Caudalmente veo la vejiga urinaria llena y en este triángulo que me queda delimitado dorsalmente por el colon, ventral y cranealmente por el digestivo y caudalmente por la vejiga, veo una estructura... ¿Me seguís? ¿Sí? Tubular, formación de nódulos, inmerso en una radiodensidad que me recuerda a la radiodensidad de la grasa. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué hay entre el colon y la vejiga? La matriz. ¿Vale? Muy bien, el útero. Pues a partir de aquí, ¡pum!, mi diagnóstico. Por orden de presentación tengo hiperplasia endometrial quística, neoplasia, especialmente en conejo adenocarcinoma uterino, aneurisma y luego cosas mucho más raras como es la piómetra, torsión y aborto. Fijaos que la piómetra lo pongo de los últimos, mientras que si fuera una perra o una gata casi estaría el número 1, ¿vale? Esta es la típica presentación. Entonces aquí, siguiente punto, es hacer ecografía y acabar de concluir que veo. Entonces veo engrosamiento de lo que es la matriz, con incluso áreas que recuerdan a zonas quísticas. Puedo encontrar estructuras tubulares llenas de contenido, que esto ya es más típico de una piómetra. Y si hago un corte... me he desaparecido. Bueno. Vale. Si hago un corte transversal me aparece así, ¿vale? Con los dos úteros completamente distendidos y llenos de contenido, ¿vale?
Y esta es la clásica imagen. Siempre que tienes conectado, presenta en los dos úteros. No. Puedes tener un útero completamente sano y el otro estar completamente afectado. Pero al momento de hacer la esterilización, por ejemplo, de entrar a la cirugía, ¿es mejor por prevención, me imagino, sacar los dos o puedes dejar uno? No, todo. O sea, no suena lógico el entrar a sacar un cuerno, a no ser que tú me digas, mira, yo me dedico a criar conejos, esta hembra tiene un especial interés como reproductora porque tal, la estirpe, la anatomía, no sé, lo que tú quieras, y tiene infección en uno. Claro, te diría, yo saco uno, pero solo el estrés quirúrgico y la inmunosupresión creada, hay riesgo de que este animal luego desarrolle problemas en el otro. Vale. Primero, la hiperplasia endometrial quística, fijaos que es una enfermedad. ¿Alguien me sabría clasificarla? ¿Es inflamatoria? ¿Es neoplásica? ¿Es infecciosa? ¿Es degenerativa? Hiperplasia. Es una hiperplasia, sí. Pero, ¿qué tipo de inflamaciones? Bueno, ¿qué tipo de lesiones? ¿Inflamatoria, infecciosa, neoplásica o degenerativa? Neoplasia. ¿Vuestro compañero dice neoplasia? ¿Estáis de acuerdo? No. Inflamatoria. Decimos inflamatorio por ahí. ¿Alguien da más? No es ninguna de las dos. Es una degeneración del epitelio. Es una cosa curiosa, porque hasta que no te lo explican bien los patólogos durante los estudios, al principio piensas que es una reacción inflamatoria a algo, porque se hiperplasia el tejido y la hiperplasia muchas veces tiene que venir de alguna inflamación, pero es una estimulación hormonal que ahora hablaremos de los receptores, pero es curioso, pero en el fondo se considera una degeneración del tejido. Entonces, lo importante aquí es la edad de presentación. 1 año de vida es algo muy joven para una hembra, pero claro, ¿a qué edad se empieza a reproducir? A los 4 meses, con lo cual ya han pasado muchos meses, muchos ciclos reproductivos, así que es normal. Puede ser algo totalmente asintomático y que un día viene para hacer una ecografía o lo que sea y lo detectas, o es un animal que te viene con signos clínicos de apatía, anorexia, haces la placa, ves que el tejido reproductor está engrosado, haces ecografía y ves las lesiones. El tratamiento de todo lo que os voy a poner es ovariohisterectomía. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí tenéis una imagen quirúrgica y es importante que cuando hagáis una ovariohisterectomía abráis luego, después de sacarlo todo, perdéis un momentito, hacéis una incisión, ¿veis los quistes? Qué bien se ve. No hace falta hacer histopatología, lo ideal es hacerla, pero ya tenéis el diagnóstico aquí. ¿Vale? Hay otra enfermedad que es la hidrómetra, que más es muy curioso porque te aparece un animal con un abdomen súper extendido. Solo tengo un caso que os refirió de un compañero, y te encuentras una matriz, bueno, las dos, generalmente son las dos, pero puede ser en este caso solo una, llena de líquido, parece un cepelín, es como si fuera un gran ciego lleno de líquido. Y el diagnóstico es fácil de realizar, pero el tratamiento es ovariohisterectomía. Causas de... Bueno, otro tipo de hallazgo, pues la endometritis. Mi hallazgo radiológico siempre será esto, en el que yo veo un triángulo de grasa, donde veo la vejiga urinaria aquí, y gracias a esta radiodensidad de la grasa, que es un poco más baja al tejido reproductor, yo puedo definir que el reproductor está engrosado, ¿vale? Es muy sutil, pero cada vez que veo una imagen como esta, fijaos que ya no es un colon pegado arriba, sino que es todo más fácil de acomodar. Yo tengo claro que aquí hay un problema en la matriz. En los casos de epiómetra, yo lo que veo es una imagen de pérdida de definición de las serosas, porque todo es algo lleno de líquido y no me permite identificar nada, pero entre medio veis el colon aquí con heces. O sea, este animal está genial, pero cada vez que se agacha para orinar, la matriz hace ¡buah! Y elimina pus. O sea, es una epiómetra abierta. Evidentemente el tratamiento es cirugía sí o sí, ¿vale? Y tenemos la ecografía que os he enseñado antes. Esta es la imagen de la cirugía. Son pocos casos, pero es curioso, si investigáis en la literatura de granja, las piómetras en animales de granja tienen un índice elevadísimo. Aunque pienso, no me extraña.
porque si cada 2 por 3 le están dando macho para tener allí crías, este reproductor acaba exhausto con un control inmunitario malísimo, así que me parece lo más normal del mundo, ¿vale? Además es curioso porque los conejos, por alguna razón, los libros te ponen no hacen leucocitosis, no es cierto, porque sí que las hacen, pero leucocitosis para un conejo son 8.000, 10.000 leucocitos, mientras que para otra especie tienes que llegar a 12, 14, 15, 20, pero las leucocitosis no son tan marcadas, pero sí que es muy marcada la distribución celular, que ves heterofilia, en este caso neutrofilia si fuera un perro, ¿vale? Acordaos que el heterófilo es la variedad inflamatoria del conejo. Especies más habituales, como no os pongo Pasteurella, pero hemos diagnosticado incluso pseudomonas tremendamente raras que hay que considerar en el diagnóstico diferencial. ¿Y cómo lo sé? Por cultivo. Al fin y al cabo el tratamiento es el mismo, ovarioesterectomía, antibiótico de cobertura, si tengo el cultivo mejor porque puedo cambiar el tratamiento, ¿vale? Esto es un caso muy interesante porque ya os vais directamente al diagnóstico y a confirmarlo con esta patología, sobre todo para indicar pronóstico al propietario, ¿vale? Cuando veáis que el tejido tiene calcificaciones, indica que esto lleva meses y meses, puede llevar incluso algún año. Es típico de un adenocarcinoma uterino y tenéis que investigar el tórax, siempre. Por eso os digo que hacemos animalgrafía. Coballografía, conejografía, chinchillografía, porque quiero saber qué le pasa al cráneo, qué le pasa al tórax, qué le pasa al abdomen, incluso a las extremidades si es por el cojera. Entonces aquí veis un caso de tórax que en el hemitórax derecho tenéis un nódulo muy claro. Si va a cirugía, nada, se hace una ovarioesterectomía, pero si va a necropsia, fijaos, este es un caso muy leve, con un nódulo en este cuerno, en este útero. ¿Os acordáis que os decía, cuidado con la cirugía porque hay que llegar a la vagina? Fijaos dónde hay otro nódulo, aquí. O sea que si viene alguien y dice, yo le saco un cuerno y el otro, y hago zas, ya dejo el riesgo de reproducción del tumor aquí, ¿vale? Y fijaos en este otro. Y cuando vamos a investigar lo que pasa en el tórax, nódulo. Así que, cuidado. Es una enfermedad que, aunque se describe siempre con animales de avanzada edad, incluso animales tan jóvenes de 3 años ya tienen. Pero claro, un conejo, 3 años ya es un señor conejo, le queda mucho por vivir, pero ya es un animal que tiene una cierta edad y puede tener muchísimas cosas, ¿vale? Lo curioso y detalle aquí es que tenéis que avisar al propietario que incluso después de la cirugía hay riesgo de metástasis, porque nosotros no sabemos en qué momento hacemos la cirugía. Entonces quizás estamos en una fase de diseminación celular donde los cambios en los parénquimas todavía no son evidentes en técnicas de imagen. Por eso, depende de qué libro, qué artículo publicado leáis, mínimo 6 meses de control mensual en placa. Si queréis algo más sensible, se hace un CT, un TAC, pero si no, al menos durante 6 meses. Y hay algún artículo que habla de 1 año, que lo encuentro un poco excesivo, pero ya depende un poco de la inquietud que tenga el propietario. Hemos encontrado numerosos casos, y están más que documentados, que aparecen a la vez hiperplasia endometrial quística y adenocarcinoma, pero no se sabe si uno es precursor del otro. ¿De qué es precursor la hiperplasia? De la piómetra, muy bien, porque al hacer estos cambios degenerativos favorece el asentamiento de bacterias. En cambio, el adenocarcinoma se ve que, depende del paper, hay artículos que dicen que los receptores son los mismos, hacen otro artículo, los receptores no tienen nada que ver, pero sí se sabe que funcionan de manera independiente, ¿vale? Y creo que es coincidencia. Entonces, es verdad que nosotros lo investigamos siempre porque la histopatología es interesante para todos nosotros, pero ni uno va asociado al otro y yo creo que es algo totalmente fortuito que aparezcan a la vez. El aneurisma, si os acordáis, aneurisma es la dilatación de un vaso cuyo riesgo es la rotura de este vaso. Ahora estamos en fases de diagnóstico en medicina humana de muchos aneurismas intracraneales que afortunadamente, si se cogen a tiempo, no hay secuelas. Es fantástica la medicina humana. ¿Y cuál es la típica presentación?
Una hembra que de repente elimina un charco de sangre y al cabo de media hora, una hora, vuelve a eliminar otro charco de sangre. ¿Por qué? Esto es un cuerno derecho, cuerno izquierdo, y esto es el vestíbulo vaginal. Entonces, el paso del líquido nos va desde cada uno de los cuernos, aquí había un aneurisma a cada lado, se han roto y van vaciando la sangre al útero que desemboca en la matriz. Entonces, cuando la matriz está, la vagina está tan llena, pierde la capacidad de retención y el animal elimina la sangre hasta el siguiente llenado. Eso es motivo de urgencia. O sea, quien no te lo traiga porque es un dejado, porque este animal se está desangrando. Así que aquí es analítica sanguínea para decidir qué tipo de procedimiento hay que hacer. Cirugía o cirugía con transfusión. Si se coge a tiempo es cirugía y se acabó. Reposo y el animal recupera su capacidad de trabajo de médula ósea y listo. En el fondo es una anemia regenerativa. Hay estudios que determinan que la hiperplasia endometrial y la adenocarcinoma son las enfermedades más habituales. Hay otros estudios que determinan lo contrario, ¿vale? Que hay otras enfermedades como son los pólipos, ¿dónde estaba aquí? Los tumores de otra índole. Depende un poco del estudio que veamos cuáles son las típicas características que predominan más en una especie. Pero al fin y al cabo son estas las más importantes, ¿vale? Para acabar en el macho, comentar que la enfermedad típica es una orquitis, que sobre todo las orquitis una vez más se ve en animales de granja que no en animales aquí de compañía. Y lo que sí se suele ver más en animal de compañía son las neoplasias. ¿Por qué? Porque ahora estamos en situaciones de alargar tanto la vida del animal que aparecen tumores que habitualmente en un conejo no hemos visto nunca. Porque si antes se morían con 4 o 5 años y ahora se mueren con 8, 10, 12, 14, es normal encontrar tumores benignos que acaban afectando a esas especies. Ahora bien, ¿cuáles de ellos podríamos considerar como excepción y decirlo? Bueno, si tenemos un conejo que tiene esas características, uno de esos tumores va a ser más habitual. ¿Me habéis entendido la pregunta? ¿Me he explicado bien? O sea, os pongo 4 tumores, ¿vale? Y yo os digo que los tumores ahora los vemos más frecuentes porque los conejos viven más, ¿no? Entonces, cuanto más vivimos, más riesgo hay de que aparezca un cáncer. Pero uno de ellos no tiene por qué ser porque el conejo vive 8 años o 10 años, sino puede ser porque previamente tiene una alteración. ¿Cuál puede ser? ¿Hay alguna causa que predisponga a un seminoma? ¿A un tumor de células intersticiales? ¿A un tumor celular de Sertoli? ¿A un teratoma? ¿Cuál de ellos tiene una causa predisponente? Va, y así descansamos un ratito. Si tengo un conejo criptórquido, ¿eh? ¿No? ¿La criptorquidia predispone a algún tumor? ¿A cuál? Al Sertoli, ¿vale? Entonces, tenerlo presente que tengo un conejo, es criptórquido, pero no quiero hacer nada. Cuidado, que con el tiempo este testículo se puede convertir en tumoral, ¿vale? Otras causas que podemos encontrar que un animal orine sangre, intoxicación, que aunque suene ridículo, se pueden intoxicar por rodenticidas, porque la gente tenga un jardín y coloque control de plagas y haya una infección accidental, y cuando hay alteraciones hemodinámicas, como puede ser un CID. ¿Vale? Entonces, tenerlo presente, que también puede ser un indicio. Vale, entonces, conclusiones. Lo primero de todo es confirmar que esa hematuria sea verdadera. El diagnóstico por imagen para mí se vuelve en algo crucial. Creo que no concibo un caso de exótico sin una prueba de imagen. Y luego, si hay un problema urinario, evidentemente favorecer la micción, decidir cuál es el tratamiento a recibir, más
la prevención de todo esto. Cuando es un problema de reproductor, lo siento, pero sí o sí el tratamiento indicado es quirúrgico. No vale la pena empezar con medicina, antiinflamatorios, porque tarde o temprano tendrá que pasar por cirugía. Y nos va bien que los propietarios acepten la histopatología, porque le podremos dar un pronóstico de cuál es la evolución del caso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Descanso.